Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos nuevamente a su canal Peralsate. Mi nombre es Juan Manuel Peralta, soy ingeniero informático en formación y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a continuar con el video anterior de formato APA. Hoy vamos a aprender a cómo configurar las tablas y las figuras en formato APA. Así que, sin más que decir, vamos con el video. Antes de comenzar con el video de hoy, vamos a recordar un poco lo que vimos en el video pasado. Les recomiendo mucho ir a verlo. En el video pasado lo que hicimos fue aprender a configurar y automatizar los estilos de texto para normas APA en todo lo que tiene que ver con los estilos del título y del texto normal. Entonces, como vemos aquí ya tenemos algunos ejemplitos. Entonces, como ya lo tenemos automatizado, si nos vamos aquí a título 1, vemos que aquí se nos va a crear el formato para título 1. Aquí, por ejemplo, para título 2 lo mismo y para título 3 exactamente lo mismo. Y aquí tenemos un texto normal, pero que no tiene ningún tipo de formato. El formato que nosotros necesitamos tiene un formato distinto al que requerimos. Entonces hay dos formas de ponerlo como si fuera el texto normal en el formato que nosotros tenemos para normas APA, que sería aquí borrándole todo el estilo, que haciendo esto lo que hace automáticamente Word es configurarlo al estilo normal que nosotros tenemos, que es el normal de las normas APA, o simplemente dándole aquí al estilo de normal y se va a configurar de la misma forma. Bueno, continuemos con el video de hoy. Entonces nos vamos a parar al final del documento y lo primero que les voy a explicar es la numeración de las tablas y las figuras en formato APA. En el caso de la numeración, para ponerla nos vamos aquí a referencias, vamos a insertar título y aquí en rótulo nos tienen que aparecer las dos opciones, figura y tabla. En caso de que no nos aparezca alguna de las dos, solamente es pararse aquí donde dice nuevo rótulo, damos clic y aquí ponemos el nombre del que nos falte ahí, ya sea figura o tabla. Yo, como ya tengo los dos, pues voy a seleccionar alguno. En este caso vamos a seleccionar figura, vamos a darle aceptar y listo. Ya vemos aquí se nos creó una numeración y que cada vez que yo inserte otra figura, ya este número va a ir cambiando, ya no va a ser 1 sino 2, 3 y 4, así sucesivamente, según la cantidad de figuras que yo vaya agregando al documento. Entonces, ok, ya se nos creó ese título, pero como vemos tiene un formato que no es el adecuado. Así que para cambiarlo, nos paramos aquí al final del texto y como vemos aquí a la derecha en los estilos, nos aparece resaltado un estilo que se llama descripción. Ese es el estilo que corresponde a todos la numeración de las tablas y las figuras. Así que vamos a darle clic derecho para modificarlo y ponerle el formato adecuado. El formato adecuado para la numeración de las tablas y las figuras es prácticamente idéntico al formato del título 2, que va en negrita, sin cursiva, en color negro, la misma fuente y el mismo tamaño que todo el texto. Y le vamos a quitar el espaciado y la sangría y vamos a modificar esta sangría que tiene aquí al principio, que como sabemos los títulos 2 no tienen esta sangría de aquí, y lo mismo con estos títulos. Entonces vamos aquí a formato, párrafo, aquí donde dice primera línea colocamos ninguna y el interlineado tiene que ser doble, igual que todo el resto del documento. Vamos a aceptar y listo. Aquí se nos creó el formato para toda la numeración de las tablas y las figuras, y cada vez que creemos un nuevo título así, se nos va a crear con este mismo formato. Ok, para ejemplificar de una mejor forma, lo que hice fue agregar una figura al documento. Y lo que vamos a hacer a continuación es agregarle un título a esta figura. Debido a que en formato APA, todas las figuras y todas las tablas, aparte de su numeración, que es esto que está aquí arriba, deben llevar un título que debe explicar de una manera muy breve de lo que trata la figura o la tabla que va a continuación. Entonces, en este caso, el título para esta tabla es este. Entonces vamos a agregarlo. Pero en este caso, el título de la tabla está en formato normal. Y ese no es el formato que debe ir para este tipo de títulos. Así que lo que vamos a hacer es irnos aquí a este botoncito de nuevo estilo. Y vamos a agregar un nuevo estilo o un nuevo formato para este tipo de títulos. Así que de nombre vamos a ponerle título de tablas y figuras y listo. Ya estamos en Arial 11 y lo que vamos a hacer es ponerlo en cursiva
Y luego nos vamos aquí a formato, párrafo y vamos a modificar esto. En este caso no va con ningún tipo de sangría al principio, sino que va totalmente pegado a la izquierda como la numeración de las tablas. Entonces le damos aceptar y como vemos este es el estilo que debe tener los títulos para las figuras y las tablas. Ok, lo siguiente que vamos a aprender a hacer son las notas. En este caso las notas van en la parte inferior de la figura o la tabla. Las notas sirven principalmente para dar derechos de autor a la persona que creó la imagen o la tabla que estamos utilizando, y también puede servir para dar una información adicional acerca de la imagen o la tabla, o para explicar de mejor forma algo que no se sobreentienda a primera vista sobre lo que estamos mostrando. Entonces las notas tienen muchos usos y son bastante importantes. Pero a pesar de ser bastante importantes, si no es totalmente necesario poner una nota, es recomendable no ponerla. Así que las notas en el formato en el que van, podemos utilizar el mismo formato de los títulos, debido a que en las notas lo que se hace es poner la palabra nota seguida de un punto y luego aquí se quita la cursiva y ponemos la nota que sigue. Entonces vamos a poner por ejemplo nota de ejemplo. Y listo, este sería el formato de una nota. Como les digo, pueden utilizar el mismo formato para que no creen otro. Y solamente al final aquí del punto, después de la palabra nota, le quitan la cursiva y copian la nota que necesiten. Ok, como les dije anteriormente, en las notas lo que se hace también es dar derechos de autor a la persona creadora de la imagen o de la tabla. En este caso, el formato que se utiliza para dar los derechos de autor es este. Adaptado de, seguido del título de la imagen, de el nombre del autor de la imagen, el año de publicación y la fuente de donde se sacó la imagen. En caso de que la tabla, la gráfica o la figura que ustedes tengan sea de creación de ustedes, no es necesario poner esto, debido a que en formato APA todo lo que no esté referenciado o no esté citado se sobreentiende que es información dada por uno mismo, o sea, de autoría propia. Vamos a continuar con las tablas. Para ello nos vamos aquí a referencias y vamos a insertar otro título. Pero esta vez aquí no vamos a poner figura o ilustración, sino tabla. Entonces damos a aceptar y ya se nos crea el título de la tabla con el mismo formato que le habíamos puesto al título que hicimos aquí arriba. Ahora vamos a ponerle un ejemplo a esta tabla. Por ejemplo, tabla de ejemplo. Y le vamos a dar el formato que creamos para los títulos de las tablas y las figuras. Lo ponemos y listo. Bueno, ahora para crear su tabla, les recomiendo que no copien y peguen tablas de internet o de los libros o de lo que necesiten hacer. Y si lo van a hacer, más bien hagan las tablas con la información, con la misma información que tenga esa tabla, pero háganla ustedes desde cero. Porque muchas veces cuando copiamos y pegamos tablas de internet, lo que hacen las tablas es pegarse en el formato tal cual como lo está en el documento del que lo estamos extrayendo. Entonces muchas veces puede interferir con el formato APA y se puede salir de las márgenes o puede quedar con una fuente distinta o con bordes que no se necesitan en formato APA. Entonces les recomiendo más bien que hagan la tabla desde cero. Así que les voy a explicar muy sencillamente cómo hacer una tabla con los bordes que exige el formato APA. Ok, entonces nos vamos aquí a insertar. Vamos a tabla, vamos a crear por ejemplo una tabla de 4×4 y le vamos a dar clic. Como vemos, esta tabla tiene todos los bordes, pero en formato APA se exige que no tenga todos estos bordes debido a que no son completamente necesarios. Los únicos bordes que se exigen en formato APA son los bordes del encabezado, que serían este de aquí arriba y el borde del final. Y además también se pueden poner bordes en apartados que necesiten énfasis. Por ejemplo, si yo aquí tuviera un total, aquí sí iría un borde aquí arriba. Estos bordes verticales tampoco son adecuados, ni los bordes de cada celda no se necesitan realmente en formato APA. Entonces, una forma sencilla para que la tabla de una vez les quede con ese formato y esos bordes es aquí, en estos diseños que tiene Word. Para hacer que la tabla quede de la forma en la que les estoy diciendo, lo único que vamos a hacer es desmarcar estas dos opciones de aquí. Que solamente quede la opción de fila de encabezado tachada. Entonces, haciendo eso, vemos que aquí ya nos queda un formato de una tabla, la tabla normal 2. Y si le damos clic, nos queda con los bordes exactos que necesitamos. Ahora que tenemos una tabla aquí, con un poquito más de información,
aprovecho para darles otra recomendación, y es que en las tablas no se exige que el espaciado sea el mismo que tenemos en el texto normal, que es de 2, un espaciado doble, sino que ustedes pueden decidir si poner un espaciado de 1.5 o un espaciado sencillo de 1.0. Esto facilita más para las tablas que tienen mucha más información, e incluso en tablas que no tienen tanta información, como podemos ver, se ve aquí un poquito más enredada la información que si tuviera un espaciado más pequeño. Así que para cambiar esto, vamos a seleccionar toda la tabla, le damos doble clic aquí o un solo clic y vamos a espaciado entre líneas y párrafos, y podemos elegir si lo dejamos en 1.5 o 1.0, como les dije anteriormente. En este caso me parece mucho más organizado y bonito ponerlo en 1.5, así que vamos a ponerlo y listo. Como vemos ahora, la tabla se ve un poquito mejor. Y listo, ahora lo único que vamos a hacer con esta tabla es ponerle una nota de ejemplo, como lo hicimos con la figura también. Entonces vamos aquí a este mismo formato que habíamos creado para los títulos de las tablas y las figuras, damos clic, ponemos nota, nos acordamos que después de la nota se quita la cursiva y aquí va la nota que querramos poner. Por ejemplo, yo voy a poner nota de ejemplo. Y listo, esto es todo lo que tiene que ver con el formato de las tablas. Lo último que vamos a ver por este video va a ser aprender a cómo poner el índice de tablas y el índice de figuras. Nos vamos aquí a referencias y vamos al botón que dice insertar tabla de ilustraciones. Damos clic y se nos abre esta pequeña ventanita. Aquí pueden modificar el carácter de relleno. Yo, como les dije en el anterior video, a mí en los índices o tablas de contenido me gusta ponerle ningún carácter de relleno porque siento que se ve mucho mejor. Aquí podemos cambiar el rótulo. Si queremos que primero aparezcan las tablas o las figuras, pues aquí lo podemos cambiar. En este caso, como aquí tenemos primero el índice de tablas, vamos a poner que aquí sea tablas. Damos a aceptar y como vemos, así de sencillo se nos crea el índice. Entonces si damos control más clic, nos va a llevar a la tabla 1, que es esta que hicimos aquí, la tabla de ejemplo. Ahora hacemos lo mismo con el índice de figuras. Nos vamos aquí a referencias, insertar tabla de ilustraciones y aquí en vez de tablas ponemos figuras. Damos a aceptar y se nos va a crear la tabla de contenido. Entonces si damos control más clic, vemos que nos lleva aquí a la figura 1, que es la que habíamos hecho anteriormente. Y listo. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero les haya servido mucho y les ayude mucho en sus trabajos académicos.